Esos dos presocráticos que vamos a destacar por su relevancia son Parménides y Heráclito. Por su relevancia y porque su pensamiento lo vamos a ver también en Platón todavía. Cuando Platón haga esa división entre mundo sensible y mundo inteligible, vamos a seguir viendo en ella a Parménides y a Heráclito, ¿no? Parménides representado en ese mundo inteligible platónico, Heráclito representado en ese mundo sensible. Vamos allá. Y este primer autor en el que nos vamos a centrar, que es Parménides, va a marcar un antes y un después en la historia de la filosofía, básicamente porque va a plantear la cuestión metafísica en términos puramente lógicos. Y vamos a ver que su manera de plantear la cuestión tanto del origen como del modo de ser de la realidad, sobre todo en esta primera, sobre todo en el origen de la realidad, no dista mucho de cómo cualquiera de nosotros se lo puede plantear realmente. Solo que Parménides va a ser muy específico, va a coger unos principios, ¿no? y unas premisas básicas muy marcadas que le va a permitir hacer un razonamiento ya, digamos, más estructurado, más argumentado. Pero en el fondo no va a distar mucho de cómo nosotros mismos nos podemos plantear la cuestión del origen de la realidad. Y mirad, esos dos principios con los que Parménides se va a plantear toda la cuestión metafísica, esas dos premisas, son las dos afirmaciones tan aparentemente simples. Una, el ser es, y en segundo lugar, el no ser no es. ¿Vale? ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que tenemos que entender por ser? Tenemos que entender por ser lo que existe, ¿vale? Aquello que existe, como hemos hablado ya, lo que existe, lo real, es aquello que los griegos llamaban la physis, la naturaleza, el orden natural, el orden físico, ¿vale? Del mundo. ¿Qué entendemos por el no ser? Entendemos por no ser la nada. Es decir, aquello que no es physis, ¿vale? Aquello que estaría más allá o estaría totalmente vacía de la realidad física existente, ¿vale? Entonces lo que nos está diciendo es que el ser es, si aquello que es, se caracteriza por ser, por estar, por existir, ¿vale? El no ser, pues no es. La nada directamente no es. Y a partir de aquí, con esos dos sencillos principios, va a plantear de una manera muy clara, muy directa y muy fácil de entender la cuestión del origen de la realidad. Porque tenemos una doble posibilidad. Realmente había una triple posibilidad, ¿vale? Aquí lo vamos a... vamos a intentar ser lo más exacto posible. Realmente lo que decía Parménides es que existían tres posibilidades. Una, o entendemos que solo el ser es y el no ser no es. Dos, que entendamos que tanto el ser como el no ser son. O, tercero, que entendamos que tanto el ser como el no ser no son, ¿vale? Pero bueno, si nos centramos en la cuestión del origen de la realidad, el cómo llegó la física a ser, si es que llegó a ser en algún momento, la cuestión se traduce a dos posibilidades. Una de dos. O en un principio no había nada y pasó al ser, o la otra posibilidad, que sería que el ser ha existido desde siempre, es decir, que no hubo un paso previo de la nada a la existencia. Como os decía, y yo creo que no os miento, ¿verdad? Esta es la forma lógica de plantearnos la cuestión del origen, vamos a pensar, del universo, ¿no? Una de dos. O hubo una nada originaria y a partir de esa nada originaria se creó en algún momento concreto en el tiempo el universo que conocemos, o es que el universo es eterno y ha estado aquí desde siempre, ¿no? No nos caben muchas más posibilidades. Y ya sabemos que existen distintas explicaciones al respecto, ¿no? Hay quien cree que desde esa nada originaria, un ser eterno como es Dios, creó a partir de un punto concreto del tiempo lo que conocemos como el universo y la propia vida y el hecho de que nosotros estemos aquí, ¿vale? Hay teorías que abogan, teorías científicas que abogan por la posible eternidad del universo, ¿no? Esa teoría, por ejemplo, del Big Bang y el Big Crunch, ¿no? El universo que se crea y se destruye en un ciclo eterno. Sea como sea, los planteamientos parten, si os fijáis, de esta doble lógica, ¿no? O no había nada y empezó todo a existir, o es que el ser ha existido desde siempre. Y nos dirá Parménides que la única opción viable, lógica y viable, es la de que el ser haya existido desde siempre. ¿Por qué? Porque si el no ser se caracteriza porque no es decir, si no hay nada, si tenemos una nada originaria, ¿cómo es posible que desde esa nada, que se caracteriza, como decimos, por no ser, pueda haber surgido el ser?
Parece algo abiertamente imposible y contradictorio. Por lo tanto, solo cabe la posibilidad de que el ser haya estado ahí desde siempre, es decir, sea eterno y haya existido desde siempre. Si lo que hubiese existido desde siempre es la nada, el no ser, nunca se podría haber engendrado el ser, precisamente porque son principios, si os fijáis, contrapuestos y contrarios, ¿no? El no ser se caracteriza por no ser, el ser se caracteriza por ser. ¿Cómo desde un no ser se podría haber generado el ser? Es imposible, ¿no? Por generación espontánea. Por tanto, la única opción es eso. La existencia del ser es eterna, ¿no? Ha existido desde siempre. Quizás la parte menos intuitiva de Parménides, la parte más complicada de entender, es cuando ya pasa no hablarnos del origen de la realidad, sino del modo de ser de la realidad a partir de estos mismos principios, a partir de esta dialéctica, ¿no? Esta confrontación de los principios del ser y el no ser. Claro, porque decía Parménides, si del no ser originario no se puede pasar al ser, por ser términos contrapuestos, y ya hemos dicho y hemos afirmado que el ser, por lo tanto, debe ser eterno, el problema lo tenemos también ahora para explicar el tránsito del ser al no ser. Porque igual que desde el no ser no se podría pasar al ser, porque son principios contrapuestos, de que no haya nada a que haya algo, es imposible pasar, pues al contrario también. Una vez que tenemos el ser, ¿cómo podría transitar el ser que se caracteriza por ser al no ser? Entonces lo que nos dirá Parménides es algo tan contraintuitivo como que cualquier tipo de generación o cambio o movimiento, que en el fondo es otro, la generación, el que algo se genere, se cree o empiece, también es un tipo de cambio o movimiento. Lo que nos va a decir Parménides es que todo cambio o movimiento es una ficción. Es decir, creemos, si nos fiamos de nuestro sentido y no analizamos la cuestión desde un punto de vista lógico, nos parece que las cosas cambian, mutan, que por lo tanto el ser sí que puede transitar por el no ser. Porque pensemos lo que es el cambio. ¿Vale? Un cambio, que algo cambie, que algo pase, que algo que sea A pase a ser. Estoy aquí pintando como puedo con el trackpad este del portátil, y por eso tengo una letra tan fea. Que algo pase de ser una cosa a ser otra, es decir, que tengamos A y que A pase a ser B, implicaría que A tiene que dejar de ser A, ¿vale? Es decir, lo que es debe dejar de ser por un momento, en un instante, para pasar a ser otra cosa. Y esto sería abiertamente imposible, porque obligaría al ser a transitar por el no ser. Y como llevamos diciendo desde el principio, el ser se caracteriza por ser. Por lo tanto, todo cambio o movimiento es una ficción, es una ilusión. Mirad, para aclarar esto, que es un poco más abstracto, a mí me gusta siempre hablar o poner el ejemplo de la muerte, ¿no? Porque claro, esto, como os decía antes, es un poco contraintuitivo, o sea, va contra la propia intuición humana. Este hombre nos está diciendo que el cambio y el movimiento es falso, pero claro, nosotros vemos que en la realidad se da cambio y se da movimiento y se dan transformaciones y se da, pues eso, por ejemplo, la muerte, ¿no? Que es pasar de la existencia a la no existencia. Entonces, quizás no sea muy exacto por mi parte, ¿vale? Explicarlo así, pero creo que una idea tan abstracta hay que intentar figurársela de alguna forma, ¿no? Imaginemos que esto es la esfera del ser, ¿vale? Nosotros, obviamente, estamos dentro, como todo lo que existe, y es imposible que estemos fuera de esa esfera, ¿vale? Pero imaginemos por un momento que se pudiese, ¿vale? Lo que nos viene a decir Parménides, yo lo entiendo así, que es que si nosotros pudiésemos ver el ser desde fuera, realmente no veríamos cambio ninguno. Nada deja de ser, ¿no? O ese principio científico, ¿no? De Lavoisier, puede ser, no me estoy equivocando, pero que fue Lavoisier, ¿no? El principio de conservación de la materia, ¿no? La materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma, solo que Parménides negaría esa transformación, digamos, desde un punto de vista metafísico, porque lo que es, no deja de ser en ningún momento, ¿vale? Sigue estando dentro de esa esfera del ser, aunque nosotros desde dentro, si nos fiamos de los sentidos, como veremos en un momentito, pues nos puede dar la sensación de que sí que se producen esas transformaciones. Pero desde un punto de vista lógico, desde un punto de vista, pensaba el racional, ¿no? Si racionalizamos esto, nos daremos cuenta de que realmente todo cambio es una ficción. Es decir, no es que no lo veamos, claro que lo vemos, pero no deja de ser una ficción. No es realmente, valga la redundancia, no es realmente real, ¿vale? Esto es lo que nos dice Parménides. Si nos fiamos de aquello que percibimos por los sentidos, la realidad nos parece cambiante y dinámica. Nos puede dar la sensación de que el ser y el no ser son. Pero esto es falso, ¿no? Decía Parménides que existían esas dos vías, ¿no? La vía de la
de la opinión y la vía de la verdad, ¿no? La doxa y la episteme, ¿no? Y en la vía de la opinión consistía en eso, en que si nos fiamos de los sentidos, vamos a llegar a la conclusión, a esa conclusión errónea, por ser ilógica, de que tanto el ser como el no ser son. Entenderlo de la siguiente manera, es decir, que si en la transformación y el movimiento, si los cambios y el movimiento fuesen algo real, nosotros veríamos que las cosas dejan de ser y por lo tanto la transformación sería, pues como decimos, real, habría ser y por lo tanto el no ser tendría que ser, ¿vale? Entonces combinaríamos esas dos cosas, estaríamos diciendo que tanto el ser como el no ser son, y esto es obviamente falso porque el no ser se caracteriza por no ser, ¿vale? Por lo tanto, todo cambio y todo movimiento, como decimos, es una ficción, ¿vale? Si nos guiamos por la razón, si llegamos a la vía de la verdad, ¿no? La episteme, pues tenéis aquí la cita de Hipócrates, que yo creo que encajaba aquí muy bien, ¿no? La madre del conocimiento es la ciencia, la opinión genera ignorancia, ¿no? Bueno, pues si nos guiamos por la razón, comprenderemos que el principio de la realidad es el ser único, eterno y estático. Y ahora con Heráclito vamos a ir mucho más rápido, ¿no? Con Heráclito tenemos una semejanza con Parménides, es decir, algo en lo que ambos van a estar de acuerdo, y es con la eternidad de la fisis. De lo poco que nos ha llegado de los presocráticos, ¿vale? Tenemos esta frase de Heráclito que nos deja muy a las claras que en este sentido, en lo que es, digamos, el origen de la realidad, que básicamente la respuesta de los dos autores va a ser no hay origen, porque claro, lo que es eterno no ha tenido un origen, ha sido de siempre. ¿Vale? Fijaos lo que dice aquí Heráclito. Este mundo, que es el mismo para todos, no lo hizo ninguno de los dioses ni ninguno de los hombres, sino que siempre fue, es y será fuego vivo que se enciende según medida y se apaga según medida. ¿Vale? Siempre fue, es y será. O yo soy muy tonto, o a mí esto lo que me dice es que este hombre está declarando que la fisis, que la realidad siempre ha sido, ¿no? Y siempre, o sea, y es ahora mismo y siempre será en el futuro. Por lo tanto, la fisis, la realidad, la naturaleza es eterna. Y en esto decía lo mismo que Parménides. Sin embargo, el modo de ser de la realidad va a cambiar totalmente en su concepción. Y aquí es donde tenemos el primer gran enfrentamiento filosófico. Hemos visto a Parménides, un autor que desde la lógica ha llegado a un principio metafísico único, que cree que esa primera causa, ¿no? Eso que hablábamos de la primera causa, el primer principio de la realidad es un ser estático, ¿vale? Inamovible, un principio único al que podemos llegar por medio de la razón. Y eso es lo que caracteriza realmente la realidad, pese a las apariencias que vemos, porque si nos fiamos de los sentidos lo que vemos es que aparentemente todo cambia y todo se transforma. Sin embargo, Heráclito nos va a decir que precisamente ese cambio, ese constante cambio, ese continuo devenir, ¿vale? Al que está sometido a la realidad, es su verdadero ser. Y por lo tanto aquí llegamos a una concepción radicalmente opuesta, ¿no? De un filósofo de lo estático, ¿vale? Como es Parménides, a un filósofo de lo dinámico, que creerá que la realidad es ese constante devenir, eso que definirá Heráclito como esa lucha de opuestos entre sí. Si nos fijamos en la realidad, si nos fijamos en el ser de la realidad, por cada cosa que existe, existe su contrario, ¿no? Si existe el frío, porque existe el calor, si existe la tristeza es porque existe la alegría, si existe el amor es porque existe el odio, ¿no? Todo principio natural, o sea, la naturaleza tiene esa composición dual, ¿no? Para cada cosa hay su contrario. Y la realidad, como veremos, pues se define precisamente en esa lucha constante de contrarios. ¿Vale? Para Heráclito es un hecho que los contrarios están, como decimos, en ese enfrentamiento constante, ¿no? Esa que se llama la conflagración universal, ¿no? Esa lucha de contrarios en los que unos parcialmente se imponen sobre otros, ¿no? Al día le sigue la noche, a la lluvia, la sequía, al verano, el frío otoñal, ¿no? Es decir, parcialmente por momentos, vemos que en la realidad, digamos, unos principios se superponen sobre otros, pero esto tiene una naturaleza cíclica, ¿verdad? Y si el sol se impone a la luna durante el día, llegará la noche en el que la luna se imponga, ¿no? Y entonces, pues, así la realidad la vemos como ese constante fluir de un opuesto a otro. O sea, si para Parménides el cambio era pura ficción, pura ilusión, para Heráclito el verdadero ser de la realidad justamente está en ese cambio constante de las cosas. ¿Vale? El ser de la realidad, por lo tanto, para Heráclito es muy diferente, ¿vale? Al ser de la realidad que hemos visto en Parménides. Para Heráclito, si la realidad se caracteriza por algo, es por ser múltiple, dinámica y cambiante.
Aunque, y aquí es verdad que también podemos encontrar un nexo entre Parménides y Heráclito, sí que es verdad que Heráclito va a defender que hay un orden racional, ¿vale? Es decir, hay un logos que todo lo gobierna, ese principio que metafóricamente colocó como el fuego, pero realmente, si quitamos la metáfora, ese principio que todo lo regula, él dirá que ese logos, ¿no? Que todo lo gobierna y es director de esa lucha de contrarios. Es decir, hay que entender que esa lucha de contrarios hay que entenderla como si fuesen las dos caras de una moneda, ¿no? Al final hay una cierta unidad. En esa dualidad hay una cierta unidad. Como la moneda. La moneda tiene dos caras, pero la moneda es una única cosa, ¿no? Pues como decíamos, cada contrario va ligado a su contrario, valga la redundancia, tal y como van ligadas las dos caras de una moneda, ¿no? A uno siempre le sigue el otro y siempre, por lo tanto, hay un orden racional en esa constante lucha en el que unos se imponen parcialmente sobre otros, ¿vale? Lo importante aquí es entender esas concepciones contrapuestas que se van a ir dando durante la historia de la filosofía, de manera muy clara. En este curso veremos cómo las ideas de Parménides siguen muy vigentes, por ejemplo, en un pensamiento como el platónico, y vamos a ver cómo parcialmente, al menos, la teoría de Heráclito sigue muy vigente en un pensamiento como es el pensamiento de Nietzsche, ¿vale? Aunque bueno, con sus reticencias, ¿vale? Pero es importante entender esto. Estas dos visiones de la realidad, una como ser, ¿vale? Con su carácter fijo y estático, la realidad es algo fijo y estático pese a lo que vemos, ¿no? Es decir, ahí hay una radical oposición entre ser y apariencia, ¿vale? En el caso de Parménides, mientras que Heráclito nos va a decir que realmente aquello de lo que los sentidos me informan es la verdadera realidad. Lo que estoy viendo es ese verdadero ser de la realidad en su esencia, ¿vale? Que es dinámica y cambiante. Y con esto, pues acabamos la presentación, ¿vale? Solo vamos a hacer unos apuntes más como reflexión genérica, ¿vale? Pero como os dije al principio, no me entretengo más en esto, nos interesa sobre todo este tema y el siguiente de cara a entender a nuestro primer autor para comentarios de esto, que es Platón, donde vamos a ver que en cierta manera coexisten las dos teorías, aunque con un evidente, como hemos dicho en el pantallazo anterior, predominio de la filosofía parmenidia, ¿vale? Porque entre esos dos mundos, ¿vale? El inteligible y el sensible, el verdadero mundo, el mundo verdadero, va a ser el inteligible, ¿vale? Y por lo tanto, la filosofía de Parménides va a tener mucho más peso en Platón que la de Heráclito, aunque en cierta manera todavía veamos también la de Heráclito en él. Y acabamos, bueno, pues simplemente dando una última nota, ¿no? Bueno, ¿por qué no? ¿Qué le debemos a los presocráticos? ¿Por qué todavía en el siglo XXI lo seguimos estudiando? Una exalumna mía que empezó a estudiar una carrera de la rama sanitaria me mandó un meme, ¿no? Así como con una cara de sorpresa, una cara así, y me decía la cara que se le queda a un estudiante de ciencias, ¿no? Un estudiante de ciencias de la salud, cuando cree que no va a haber más filosofía y en la carrera le empiezan a hablar de los presocráticos. Claro, si uno hace un poquito de historia del pensamiento científico, del nacimiento del pensamiento científico, es inevitable que cite a estos autores. Le debemos nada más y nada menos iniciar el pensamiento científico y filosófico en nuestra cultura, ¿eh? O sea que son fueron los primeros, fueron los pioneros, ¿no? Siendo, pues, como decimos ahí, los primeros matemáticos, físicos, filósofos, astrónomos de la historia, que ahí es nada. También son los primeros que van a ofrecer explicaciones sobre la naturaleza basadas en la observación y en la razón. Esto está ligado al anterior, obviamente, ¿vale? Pero son los primeros que van a crear ciencia precisamente por esto, porque ya no se van a conformar con una explicación mítica, con una explicación no razonada, van a empezar a razonar con argumentos y van a someter, de hecho, sus propias teorías a discusión entre sí, ¿no? Es decir, estos autores ya van conociendo las teorías de unos y otros y se van discutiendo sus propias premisas y planteando por qué lo que uno defendía no podía ser y a partir de esas críticas construir una teoría nueva y crear, digamos, también ese diálogo científico-filosófico. Y finalmente superar la transmisión oral del mito, ¿vale? Utilizando el texto. Esto es muy importante. Estos autores empiezan a escribir, nos han llegado pocos fragmentos de ellos, pero llegaban esos fragmentos de esas obras que casi siempre se han titulado posteriormente como de la naturaleza, pero si lo pensáis es algo muy importante
de cara a que avance el conocimiento científico. La transmisión oral, todos hemos jugado a esto del teléfono estropeado y claro, tú das un mensaje y acaba el mensaje totalmente deformado. Los mitos se contaban y entonces narrando, pasando de oreja a oreja, iban transformándose, iban cambiando. Para la ciencia es necesaria la exactitud. Entonces, cuando un científico coge un texto escrito o un filósofo un texto escrito de otro pensador, de otro científico, puede analizar objetivamente lo que ahí pone. Y entonces, pues es muy importante, ¿no? Esa transición desde el oral del mito al texto escrito y el documento. Y ya con esto, ¿vale? Liquidamos este tema en esta doble presentación que la vamos a partir en dos. Y ya, pues estamos listos para iniciar el segundo tema, que es Sócrates y los sofistas. Chao, chao.